Entonces, el líder que está frente a un grupo, frente a una iglesia y no ha sido formado, hace daño, daña la grey. En vez de ayudar, de formar nuevos líderes, lo que hace es que interrumpe ese proceso. Y muchas veces el liderazgo se torna alrededor de él, no da a conocer a aquel que le llamó. Dios le bendiga, mis amados. Damos gracias al Señor porque una vez más estamos en su programa Perspectivas Bíblicas por Escogido TV. Hoy tenemos el tema ¿cómo se forma un líder? Pero antes de entrar en lleno en el tema, yo quiero que usted comparta este programa, le dé like, comente, haga algo para que los demás sean bendecidos. Este y todos los programas que salen por este canal, lo único que buscamos es bendecir y traer conocimiento al pueblo del Señor. No pase por este canal sin ser parte de él. Amén. El tema de hoy es ¿cómo se forma un líder? Todos sabemos qué es ser líder y mayormente si estamos en una iglesia. El líder siempre es líder en cuanto al significado, sea eclesiástico o lo secular. En lo secular, el liderazgo va basado siempre sobre la persona, porque esa persona no tiene que rendirle cuenta a un Dios. En cuanto al liderazgo de la iglesia, aunque el líder se deja ver, se denota que tiene liderazgo, ese líder siempre va a buscar que quien resplandezca en su vida es aquel quien le gobierna. Pero para llegar al liderazgo, ¿qué hay que hacer? Hay que autotitularse líder o hacer 2 o 3 cursos que digan que yo soy líder o me dan un certificado para denotar que yo soy líder. ¿Cómo se forma un líder? Porque en la actualidad conocemos a muchos líderes secular, religiosos. El presidente de este país es un líder, el primer líder, porque hay varios líderes, pero como él es el número 1, es un líder. A él lo hace ser líder el cargo que ocupa. Después que él deje ese cargo o la sociedad permita que él lo deje, él deja de ser el primer líder, pero sigue siendo líder, porque el cargo no hace al líder. El líder hace al cargo. Ahora bien, hay líderes que son líderes por el cargo y hay otros que no teniendo el cargo son líderes o más líderes que aquel que tiene el cargo. ¿Y cómo diferenciar el uno del otro? Si usted ha notado, voy a hablar en la parte eclesiástica, personas que cuando le dan un cargo están en la palestra pública donde todo el mundo lo vea haciendo lo que el cargo amerita. Pero una vez llegó el tiempo de entregarle ese cargo o de él ser quitado de allí para que otro le suceda, vuelve a su banco y no hace más nada. Este es el tipo de liderazgo que lo hace el cargo, pero en sí nunca fue líder. Pero como estaba al frente, para no quedar mal, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Qué bien por esa persona. Pero el líder que ha sido formado variante o usando diferentes variantes, vamos a llamarle a esta variante métodos, siempre será líder con o sin cargo. Para ello, vamos a hablar de unos líderes bíblicos que no teniendo el cargo fueron líderes. Pero,
que dentro de esos cargos que Dios le permitió tener, era formándolo para llevarlo al cargo original que ya Dios tenía dispuesto para ello. Primero, todo líder tiene que tener seguidores, influencia sobre algunos o sobre alguien. Si usted dice que es líder y no influencia a nadie, usted no es líder. Es como darle un paseo y nadie te sigue. Tú estás dando literalmente un paseo. Porque el líder, alguien le sigue. Entonces, si usted dice que es líder, nadie le escucha, nadie le sigue, usted no es líder. Usted se está engañando a usted mismo. Cuando Dios decide poner a alguien a desempeñar una función, Dios lo escoge. Y lo mejor de todo es que a las personas que Dios ha escogido siempre se han creído incapaces, impotentes, inservibles y no aptos para la posición que Dios le está escogiendo. Vamos a empezar con Moisés. Moisés dio a denotar que él iba a ser un buen líder. Porque cuando él estaba en Egipto, que él ve a un israelita, vamos a llamarle un hebreo, porque cuando eso no se llamaban israelita, y a un egipcio, y que hay una muerte, y por eso él tuvo que salir corriendo. Pero lo importante aquí no es el que haya un pleito, sino que él quiso fungir como intermediario, que es una de las funciones de un líder. Él tiene que salir corriendo porque él no quería ser descubierto, que Faraón se dé cuenta, y Dios lo lleva al desierto. El desierto en este tiempo, aunque para Moisés el desierto fue literal, para nosotros hoy en día, para Dios formarnos, nosotros le llamamos desierto a todos los métodos que Dios usa para formarnos, que no es literal, pero en Moisés fue literal. Moisés tenía que conocer el desierto porque en un futuro de 40 años él iba a guiar una multitud de gente. Pero en este desierto Dios lo está formando. Ese liderazgo que él iba a ostentar en un futuro sin él saberlo. Porque al líder Dios muchas veces lo forma sin decirle al liderazgo o aquel que va a liderar que está siendo formado para llevar a cabo una misión. Eso no es lo importante, que tú o yo lo sepamos. Lo importante es que Dios está dirigiendo a esa persona para ponerlo en un lugar. Pero a pesar de que Moisés era un líder que estaba siendo formado en el desierto, él no lo sabía. Y Dios, cuando se completa el tiempo después de haber formado a esa persona, Él trata de llamar la atención, de hacérselo saber de una manera u otra. Y Él hace que una salsa se encienda. Moisés, que está acostumbrado a ver salsa ardiendo, que quizá duren unos minutos prendida y vuelvan otra vez y se consuman, porque una salsa era un arbusto seco, por eso se prendían con facilidad. Cuando Moisés ve que esta salsa está ardiendo, él la ve como normal, pero cuando pasa un rato que todavía ve que está ardiendo, él se pregunta, por esta salsa ya debió haberse consumido. Él va a ver qué está pasando, y era Dios llamando su atención. Cuando él se acerca a la salsa, ya todos sabemos lo que Dios le dijo: quita el zapato de tus pies, porque este lugar que pisa santo es. Y él le da las directrices al líder joven. Digo joven porque iba a empezar.
aunque a la edad de Moisés sí se consideraba que era un joven en aquel entonces. Dios le dice, mira, yo te voy a enviar a Egipto para que tú le digas esto y esto. Moisés le pone unos pretextos a los cuales Dios se los refuta a cada uno de ellos. Pero Moisés no se da por aludido de que Dios le está hablando en serio. Él le dice, yo soy tartamudo. Dios le dice, pero quien hizo la lengua fui yo. Eso no es nada por lo cual yo pueda cohibirme para usarte. Y como conocemos la historia, no le voy a abundar. Moisés fue a Faraón e hizo todo lo que Dios le había hecho. Moisés fue formado en el desierto. Obtuvo valor en el desierto. Pero el segundo líder, David. Pero la formación de David fue como más personal. Digo más personal porque cuando él fue formado era porque él iba a usar, era un hombre de guerra, de valor. Y hago más énfasis en esto porque Moisés, aunque él enviaba a la guerra, él no iba. David iba literalmente. David, siendo un muchachito, lo mandan a cuidar sus ovejas. Y yo quiero comparar esta formación con un miembro de una iglesia, porque recuerde, estamos tratando el tema cómo se forma un líder. Y en las iglesias hay muchas personas con potenciales, pero a veces hay líderes, no los que se están formando, no, sino líderes que ya están formados, que no tienen la visión para ver el potencial que tiene un líder que está por debajo de él. Y otras veces es por el celo, para que no crezca y me vaya a tumbar a mí, no le voy a dar la oportunidad. Y estas personas que están dentro de las iglesias son puestos a hacer muchas cosas que quizás son la cosa más baja que se puede hacer en una iglesia, como por ejemplo limpiar un templo. Hay personas que limpian un templo y lo hacen contento. Para muchos eso es de muy baja categoría, nadie lo ve. Cuando todo el mundo llega a celebrar el culto, ya nadie sabe quién limpió el templo, o por lo menos cuando es nuevo. Pero ahí no hay gloria porque nadie te está viendo. Y David fue llevado o fue enviado a cuidar unas ovejas, uno de los servicios más bajos que había. ¿Por qué más bajo? Porque sus hermanos estaban comisionados para la guerra, estaban dispuestos a las órdenes del rey, que era algo grande cuando el rey te mandaba a llamar, o que te llevaban para ejercitarte, o el término correcto, como es militar, no me lo sé, alistarte es el término correcto. En el ejército, él es llevado, pero Dios lo está formando. Porque Israel iba a ser considerado como oveja. Él está siendo formado. Y dentro de esa formación se le presentan dificultades, que son osos, lobos y animales feroces que le quieren quitar la oveja de la cual él está a cargo. Pero David ni Isaí, su papá, sabían que él estaba siendo formado. Cuando se cumple el tiempo de Dios darlo a conocer, Dios le da una orden al profeta Samuel, que vaya a la casa de Isaí a ungirle a quien él le muestre. Y sabemos la historia de que él tuvo un error, y luego de ese error buscó entre todos los hermanos y ninguno de ellos Dios lo aceptó. Creyendo que ya no había oportunidad, él pregunta así malaganariamente, ¿y no hay alguien más? ¿Tú no tienes más hijos? Y ahí es que se acuerdan de David. Personas que sirven en la iglesia, que no le dan importancia cuando están siendo reconocidos aquellos que supuestamente son los grandes, pero que el trabajo lo hacen aquellos líderes que están siendo formados, que están detrás de la palestra, que no es pública, están detrás del telón, nadie lo ve, todo queda bien. Se le da la gracia a aquellos que están en la palestra pública, que se pueden ver enfrente del telón, pero
quien está trabajando es aquel líder que está siendo formado detrás del telón. Y eso estaba pasando con David, siendo formado. Pero a pesar de que ya Dios lo escogió, no era suficiente. Dios lo acerca al reinado para que toque el arpa. Ya lo está acercando a su lugar de destino. Pero aún así, aunque él se sienta a la mesa del rey, come con el rey, toca para el rey, Dios simplemente lo está preparando. Todavía no ha llegado tu tiempo, David. Tú estás ahí, pero todavía tú no vas a gobernar. Dios no le dijo estas palabras literalmente, pero yo se las quiero hacer saber. Recuerde que Saúl tuvo celo, porque en una guerra David mató más gente que Saúl, y unas mujeres danzarinas salen diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl escucha esto y dice: pero yo soy el rey. Eso soy yo parafraseando. No es que la Biblia lo diga. ¿Y por qué le dan a este más muerte que a mí? Si se supone que toda la gloria debe ser para mí. Recuerde, es parafraseando. La Biblia no lo dice con el término que estoy usando. Desde ahí le entró el celo a Saúl, pero simplemente era para que David sea formado. David tiene que salir corriendo y David está siendo formado sin saber que está siendo preparado. Porque muchas veces Dios nos forma y no nos estamos dando cuenta de que Dios nos está preparando. Esta anécdota no es cierta, pero es una anécdota que nos ayuda al tema que estamos dialogando. Es cuando Dios manda a un hombre a empujar una piedra de muchas toneladas. Él no puede moverla, ni 1 centímetro la movió. Él se siente decepcionado y le reclama al Señor porque no pudo. Dios le dice: tú entendiste que el objetivo era moverla. Yo te dije que la mueva para que tú te esfuerces, pero el objetivo no era que tú la muevas. Era que con la fuerza, con el ejercicio, los movimientos que tú ibas a hacer, quien se iba a fortalecer era tú. Y el objetivo se logró. Entonces, Dios usa diferentes métodos para formar al nuevo líder que va a resurgir para gobernar una iglesia, para gobernar un grupo específico, para gobernar una nación, como era en el caso de David y el caso de Moisés. David tuvo que salir corriendo y dormir de cueva en cueva y pasar hambre, pero todas esas penurias, dificultades, le estaban a él formando para el reinado que Dios le estaba preparando. Que ya se lo había dicho, que ya lo había ungido. Pero David, en su humanidad, estas son mías, estas palabras, no de la Biblia. Él pudo haber dicho: yo voy a abandonar esto, porque a mí me ungieron para rey, yo estoy siendo perseguido por un rey, este no es mi puesto. Él pudo haber dicho: no fue Dios que me ungió, fue el profeta que estaba emocionado. Porque a veces cuando estamos siendo formados, Dios se toma su tiempo y no desesperamos. Pero quien determina cuándo yo estoy listo para tomar la rienda de ese liderazgo es el Señor. No mi capacidad, no mi persona, no mi elocuencia. No, es Dios. Porque hay personas que son elocuentes, tienen mucha capacidad, tienen mucha sabiduría, pero todavía no han sido formados. Y cuando tú pones, por ejemplo, no estoy en contra de ellos porque yo dirijo uno, pero le voy a poner un ejemplo. Los institutos bíblicos que tenemos en nuestro concilio. Allí van personas que son formados en interpretaciones bíblicas correctamente, la forma de predicar, en historia de la iglesia y un sinnúmero de materias que nosotros solemos dar. Y muchas veces a esas personas que son formados en esas áreas lo ponen a pastorear. Pero no es suficiente, porque hay formación más no hay práctica.
puede ser que esta formación, pero no hay llamado. Y yo sé que en la antigüedad y quizás ahora muchas personas digan que eso es pecado asistir a un instituto, pero eso es esa persona hablando por un burro, porque lo que se va a aprender. Sí es correcto que una persona tenga el llamado, vaya al instituto para formarse, para capacitarse, mas no es correcto que porque yo hice el instituto y sin tener el liderazgo me pongan a dirigir. Porque conocimiento sin llamado está incompleto. Ahora, cuando tengo el llamado y adquiero el conocimiento, llámese preparación en mi área, Dios me puede usar grandemente. Eso es como unción sin conocimiento. Eso hace daño. Hay gente que tiene unción, pero hablan mucho disparate predicando porque no tienen conocimiento. Y hay otros que son muy elocuentes, gobiernan la palabra, saben poner cada punto y coma donde va, pero no tienen unción. Te duermen fácilmente. Porque una va de mano de la otra. Entonces, el líder que está frente a un grupo, frente a una iglesia, y no ha sido formado, hace daño. Daña la grey. En vez de ayudar, de formar nuevos líderes, lo que hace es que interrumpe ese proceso. Y muchas veces el liderazgo se torna alrededor de él. No da a conocer a aquel que le llamó. Pero estas personas de las cuales te estoy hablando fueron formadas por el Señor. Y ellos siempre reconocieron, aunque tuvieron sus fallos, porque cabe resaltar que aunque usted sea líder, no es que usted no va a tener fallo. Inclusive, el fallo del liderazgo es más notable que el fallo del miembro común y corriente. Un miembro puede fornicar y se puede pasar más por alto. No es que sea correcto pasarlo por alto. Hay que tomar medidas. Pero se nota más cuando es el líder que peca. ¿Por qué? Porque es ejemplo, es modelo a seguir y nadie espera eso de él. Muchas veces no lo espera. ¿Sabe por qué? Porque endiosamos a aquellos que son nuestros líderes. Y aunque su líder, usted lo estime, recuerde, es un hombre de carne y hueso, falla, tiene debilidades. Sí debemos orar por ello, para que el Señor le fortalezca, le dé la sabiduría y no caigan, o si son tentados, no caigan en dicha tentación, porque la tentación no se puede evitar, no importa el lugar que ocupemos en la iglesia. Entonces David es formado, cuando llega el tiempo, él toma posesión. Pero ahora él puede dirigir un pueblo con sabiduría, porque Dios lo formó para la guerra, lo formó para dirigir, porque en esa corredera que él tenía de Saúl, hubo un grupo de personas que se unieron a él y él era el líder de esas personas. Que David decía, tengo hambre, tengo sed, y esa gente mataban a quien sea para conseguirle el agua o la comida a su líder. Dios siempre forma al líder en el área que ha sido llamado. Si tú eres evangelista, Dios te va a dar a ti formaciones de evangelista. Si eres pastor, te va a dar formaciones para pastor. Como lo hizo con José. Aquel José que era un soñador, que se mantenía soñando. Hijo de Jacob, uno de sus niños pequeños, de sus mimados. Dios llama su atención en el sueño y le dice que él va a gobernar 11 estrellas, el sol y la luna, refiriéndose a sus progenitores. No era literal, era una simbología. El sol y la luna eran sus papás y las 11 estrellas eran sus hermanos. Cuando él solo cuenta a ellos,
ellos tienen celo. Aunque ya de por sí lo tenían, porque Jacob le trataba diferente, le hacía túnica diferente. Pero en él había un líder que había que desarrollar. Solamente que necesitaba una persona que vea la visión. Y en las iglesias hay personas que tienen potencial, pero quizás no tienen un líder que vea que fulano tiene un potencial para predicar. Si tú ves que una persona domina bien, tiene una esencia y tiene defectos, ve el potencial, solamente agárralo y empieza a corregir los defectos que tienen. Pero ahí hay un liderazgo grande que no puede ser desechado. Él empieza a decir sus sueños. Ellos se burlan, hasta lo venden a una compañía que pasaba de los ismaelitas. Y después de allí, como los ismaelitas eran negociantes, llegan a Egipto y lo venden como esclavo. Y Potifar lo ve y lo compra. Y allí lo pone como siervo o como señor, amo y señor, de toda la casa de Potifar. Solamente Potifar estaba sobre él. Potifar era el primero. José era el segundo. Recuerda el cargo que le iba a ostentar. Dios estaba formando a un hombre según el cargo. Entonces lo pone segundo en la casa de Potifar, a liderar todos los demás siervos de menor categoría que él. En este tiempo se le llama mayordomo. Ve allí, ve acá, haz esto, quita aquello de allí. Eso hacía José. Y tenía que darle cuenta a su señor Potifar. Pero todos sabemos por qué él fue quitado de la casa de Potifar y fue llevado a la cárcel. Que no lo voy a mencionar porque aquí no tengo enseñanza conforme al tema. Al menos que le diga que el líder en desarrollo va a ser difamado, va a ser criticado y echado a un lado con una mentira que dijeron de ellos para Satanás pasmar esa formación en aquel que se está formando. Eso viene siendo la mentira de la esposa de Potifar. Él es metido en la cárcel, pero el carcelero también hace lo mismo que Potifar, le entrega la llave. Vamos a decir la llave, tengo puerta abierta para hacer como yo entienda. Y el carcelero no atendía nada, se había descuidado porque él tenía a alguien allí honesto, alguien serio, alguien capaz. Y él atendía la cárcel, todo lo que había que hacer, simplemente le daba lo que era reporte al carcelero. Toda formación, siempre hay a alguien a quien rendirle cuenta. Y para ti, líder, que me vas a ver, si tú estás siendo formado, espera tu tiempo. No te le suba la cabeza al líder que se está formando. No creas que porque ya Dios te llamó, tú tienes que estar por encima o puedes hacer lo que tú quieras. No. José nunca hizo lo que quiso. A pesar de que mientras era segundo, la gloria se la llevaban los primeros, él siempre hacía lo que sus amos le decían. Cuando llegó el tiempo de Dios darlo a conocer, hace que el copero y el panadero tengan un sueño. Porque Dios es experto en darte a conocer de la manera que Él entiende. Muchas veces tú estás cantando en la iglesia, nadie te ve, pero nadie te ha visto nunca cantar, y en ese momento llega el líder de alabanza y te escucha cantar. Dice, pero tú tienes una buena voz, vamos a ponerte en el coro de adoración. Ahí llegó tu oportunidad. O alguien te ve predicando en una iglesia pequeñita y llega alguien, un líder, y te ve predicando y dice, yo quiero ese joven para mi iglesia. Simplemente obedece y ve al lugar donde te manden aquellos que están sobre ti. Que tú no sabes en qué lugar Dios va a hacer que la gente te vea para seguir formándote y llevarte al lugar donde Él tiene destinado para ti.
la formación de un líder cuesta mucho sacrificio, cuesta mucho dolor, hay que pasar mucha hambre, hay que pasar mucha penuria, hay que ser difamado como lo fue José. Pero característica de un líder, no busca vengarse. José nunca buscó vengarse. Él sabía que eso era mentira y tampoco fue cacareando. Yo soy inocente, a mí hay que hacerme justicia. Él se la dejó al Señor. Con esto te digo, deja que Dios te forme. Y todo lo que te pase, ve al enemigo, no a tu hermano que venga en contra tuya. Líder que no ha sido formado daña iglesia, divide iglesia, hiere corazones. Pastores que han sido enganchados sin ser formados, sin ser llamados, son líderes por el cargo que ocupa. No tienen seguidores después que dejan el cargo, porque no han coincidido el liderazgo en su corazón. Y aún el líder que nace hay que formarlo para que pueda conocer desde sus entrañas qué es estar al frente, porque el líder es aquel que hace antes que sus seguidores para dar ejemplo. Recuerde, si usted es líder, usted no manda, usted ejecuta, porque usted es el modelo. El líder dice, vamos. El jefe dice, vayan, hagan. El líder siempre dice, hagamos. Porque el líder se siente parte de aquellos que van a hacer el trabajo. Pero eso es el líder que ha sido formado conforme a su llamado. Y siguiendo con la historia de José, sabemos que él le reveló el sueño al copero y al panadero. Al copero le dijo, tú vas a ser puesto de nuevo en tu puesto. Y al panadero le dijo, a ti te van a colgar. Y así fue. José, como todo aquel que está siendo formado y hay dificultades, le dijo al copero, acuérdate de mí. Eso es un mensaje que le está mandando, pero fuera de lugar, porque el copero se olvidó, porque no era el tiempo del Señor. Si quieres salir huyendo de tu formación, donde quiera que tú estés, Dios seguirá formándote. Si te vas de esa iglesia, di que porque no te dan la oportunidad, en la otra iglesia va a empezar de nuevo. Y si entiendes que te dan el primer lugar en aquella iglesia, olvídate que en algún momento el proceso tuyo va a empezar porque tú lo interrumpiste. Así que, líder, si estás siendo formado en tu iglesia, no te dejes sobornar por nadie que quiera ofrecerte carguito en la otra iglesia. Ahí no te toman en cuenta. El líder que Dios está formando, Dios lo saca a la luz y no tiene que crear enemistades. No tiene que pasarle por encima a nadie. Sale de su iglesia con la aprobación de su pastor, la aprobación de los demás líderes y la aprobación de la iglesia en general. Por eso es cuando nos dejamos formar por el Señor. Formar no es fácil. La formación de un líder viene siendo equivalente a la preñez de una mujer. La mujer, cuando está concibiendo, que se está formando esa criatura, siente todo tipo de malestar, todo tipo de dolor, porque está naciendo un nuevo ser en su vientre. Cuando está naciendo un nuevo líder, al diablo le molesta y Satanás va a querer tumbar a ese nuevo líder que se está formando. Solo hay que tener paciencia. Si te descarriaste porque no llegó el tiempo del Señor, te desesperaste. Vuelve una vez más, pero posiblemente tenga que empezar desde cero. Si te estás rebelando con el pastor porque ve que no te toman en cuenta y tú dices que tiene el potencial, date tranquilo, deja que sea Dios que te recomiende. No te desesperes, que la formación de Dios hace que tú salga a la luz en el momento preciso. Lo hizo con Moisés, pero después de 40 años. Lo hizo con David. Y David era un joven.
David duró como 13 años para ser puesto como rey. Perdón, José duró como 13 años. José, no David. El dato de David específico no lo tengo. Pero tomó un tiempo también para ir. Ahora bien, ninguno de ellos se salieron del proceso de liderazgo que Dios estaba formando, porque ellos tenían que coincidir el liderazgo del Señor y con el tiempo darlo a luz. Y ellos fueron grandes líderes que hoy en día se habla de ellos porque se dejaron guiar por el Señor. Que David cometió sus errores es normal, son humanos. La formación no da perfección, da dirección. Para equivocarnos, mucho menos. Pero el líder correcto, formado por Dios, cuando se equivoca, lo reconoce. Porque el líder formado por Dios no es orgulloso, no es vanaglorioso, no le quita la gloria al Señor, ni humilla a nadie, ni opaca la gloria a nadie. Hace que todo el mundo brille. El líder que fue formado forma a los demás. Y para concluir, hubo alguien que estaba siendo formado a los pies de Moisés. Ya tú sabrás quién es. Y fue Josué. Josué estaba en el anonimato. ¿Y quién puede ser Josué en este tiempo? Un ayudante de pastor. Voy a predicar. Fulano, vamos. Fulano, yo voy a salir. Ven temprano, que la iglesia va a estar sola. Nadie lo ve, pero está siendo formado, está siendo guiado, está siendo amonestado en las cosas que hace mal. Josué era así. Estaba siempre al pie de la montaña cuando Moisés subía a hablar con Dios. Estaba siempre en las reuniones de Moisés. No se daba de notar porque no se le llama mucho la atención. La Biblia no habla mucho de él. En cuanto a sobresalir, sí lo menciona, pero siempre por debajo de Moisés. Porque característica del que Dios llama, no debe subirse el llamado a la cabeza. Josué, como andaba con el líder que Dios formó, que duró 40 años, que tenía el conocimiento, que tenía a Dios, y andaba entonces con Moisés, mirándolo, observándolo, aprendiendo, para cuando llegue su turno, sin tumbar a nadie, sin difamar al líder, para que le den al cargo a él. Cuando Dios le dice a Moisés que falló este líder de 40 años formado, y te lo menciono para decirte que los líderes fallan también, solamente que la caída de los líderes se dan más duro por el lugar donde están. Porque el líder está más alto, hablando humanamente, y cuando caen, nos damos más duro. Porque nuestro pecado hace más ruido que el de un miembro común y corriente. Y todos sabemos el fallo de Moisés, que golpeó la piedra cuando debió hablarle. Dios le dijo, tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar, así que prepárate, que tú no vas a pasar de aquí. Prepárame a Josué, hijo de Nun. Él va a terminar de entrar este pueblo a la tierra prometida. Un trabajo que era para que Moisés lo termine. Había alguien que estaba siendo preparado para concluir el trabajo del líder, que ya Dios dijo, hasta aquí llegaste tú. A veces los líderes, no en el caso de Moisés, pero tenemos que entender cuando ya debemos pasar la antorcha a aquellos que están a nuestros pies, que están a nuestro lado. Decirle, ahora te toca a ti, concluye lo que yo empecé. Pero muchas veces no queremos. Estamos secos como una pasa y todavía estamos dirigiendo. Y hay líderes ahí que tienen la capacidad, pero no queremos morirnos en el liderazgo y no dejamos crecer a nadie. Josué tuvo que dirigir a este pueblo y llevarlo. Pero ¿dónde estuvo el error de Josué? Si dije Moisés tuvo que terminar, fue que me equivoqué. Pero Josué
Josué tuvo que terminar el trabajo de Moisés. Pero ¿dónde tuvo el error de Josué? Que no formó a nadie. Y eso está pasando con el liderazgo de hoy en día. Nadie está formando a nadie. Porque son los papaupa. No quieren dejarse caer, no le dan la oportunidad a nadie. A veces tienen los líderes chocando en la iglesia y no lo designan en nuevas obras. Porque ellos quieren estar todo el tiempo en la palestra. Pisan a muchos para no hacerlo crecer. Y es lamentable que yo tenga que decirle estas palabras. Pero usted sabe que muchas veces hay líderes que tienen el potencial y lo tienen ahí sentado en un banco dirigiendo cultico, pudiendo hacer cosas mejores que impacten a la sociedad, que impacten a la congregación donde están. Josué dirigía a él. Y aquí viene la crisis de liderazgo, la que hay en este tiempo. A él no formar a nadie para cuando él ya no esté. Sí, a ti, pastor, que no estás formando a nadie para cuando tú te vayas. ¿Quién va a gobernar si tú eres el tolólogo de la iglesia que no le da oportunidad a nadie, que tus líderes están sentados a lo estilo Josué? Cuando Josué murió, se quedó un grupito, vamos a llamarle diácono. Y esa generación permaneció ahí, pero dice la Biblia que cuando murieron toda esa generación que conocía a Josué, la generación siguiente se levantó que no conocía a Dios. Y la iglesia de este tiempo corre el peligro de que se esté levantando una generación que no conozca a Dios, porque no hay liderazgo capaz, no hay liderazgo eficaz que puedan dirigir la iglesia, que puedan enseñar la palabra del Señor. Y tú sabes que dice el libro de Josué, el libro de los jueces, perdón, que en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, no había nadie que guíe al pueblo, porque Josué no preparó a alguien. Todo líder debe preparar a alguien para que le suceda en el cargo, le revele. ¿A quién está preparando tú? ¿A quién está formando? ¿A quién está capacitando tú? Porque la generación venidera será difícil gobernar eclesiásticamente si no formamos líderes capaces con principios bíblicos que condenen al pecado por ser pecado, no porque ellos crean que sea pecado. Recuerde, la generación milenial ya tiene 20 años, que son las que muchos estamos cogiendo lucha. Pero esa generación, de ellos van a salir otra generación que hoy en día son niños, que son los líderes que estamos formando ahora, la van a gobernar. Pero si no formamos líderes con sabiduría de Dios, con espíritu de Dios, con temor de Dios, aquella generación va a crecer sin temor de Dios. Entonces se va a tener que levantar un juez cada vez que haya un problema. Por la escasez de líderes, se levantaban jueces cada cierto tiempo cuando el pueblo era subyugado. Y yo le pregunto a mis colegas pastores, ¿vamos a esperar llegar ahí si no estamos formando aquellos futuros? Porque dentro de 20 años, 50 años, eso dependiendo de la edad que tengamos, nosotros vamos a dejar de ser. Y debemos dejar la iglesia en buenas manos. Sí, sé que Dios se va a encargar de eso, pero esa responsabilidad Dios nos la va a dar a nosotros para que ayudemos a formar a aquellos que están a nuestro lado, que le vemos el potencial. ¿Cómo se forma un líder? Te diste ese ejemplo. Moisés, José y David fueron bien formados para llegar a la posición que Dios deseó. Ahora, ¿a quién estás formando tú? ¿A quién estoy formando yo? Recuerda darle like, comenta, comparte este video, que es una enseñanza buena, educativa, para que tú aprendas el liderazgo que mucho hace falta y necesitamos en este tiempo.
Dios te bendiga, amado pueblo. Y recuerda, comenta, dale like y somos tu canal Escogido TV. Sea la paz de Dios contigo.